muchas gracias por estar aquí y también quiero dar las gracias a los organizadores del seminario que me han permitido otra vez participar. Y bueno, yo, claro, mi intervención quizás, no sé si será un poco más usual porque, bueno, realmente el título, el caso de D'Annunzio, algunas rectificaciones al anuncio lector de Nietzsche, es de alguna manera una confrontación entre el escritor que incorpora la filosofía de Nietzsche, de alguna manera. El problema es que, claro, el anuncio para la cultura italiana, para la cultura incluso europea de finales del XIX y de principios del XX, es un personaje bastante complejo por todas las implicaciones que hay en él. A partir del vivir inimitable, has detenido una obra de arte, incluso sus andanzas por la política y su ser un escritor polifacético, porque fue novelista, poeta, autor de obras de teatro, incluso tiene algún que otro tratado de retórica política. Yo he elegido una obra, que es Las Vírgenes de las Rocas. Tenía que elegir una, he elegido esta. Y luego la he acompañado, voy a tener que hablar de unos artículos donde, bueno, pues D'Annunzio primero presenta al público italiano Nietzsche y luego entra digamos, en un problema que él tiene con la lectura de Nietzsche y que quizás en las novelas, sobre todo El Triunfo de la Muerte y Las Vírgenes de las Rocas, no sé, es difícil de captarlo a fondo, o sea, el problema con Wagner. Entonces, por otra parte, cuando D'Annunzio impacta con la obra de Nietzsche, él es un escritor ya bastante formado, quiero decir, ha escrito bastantes novelas, en particular, sobre todo, bueno, El Piacere, que más o menos casi todos conocen, y sobre todo el Triunfo de la Muerte, y luego está ya escribiendo esta novela de Las Vírgenes de las Rocas. Y además, digamos que en D'Annunzio confluyen bastantes movimientos de la época. Por un lado, él empezó, digamos, por el naturalismo, que luego abandonó, y también, de alguna manera, pues, luego se acercó al decadentismo de Huysmans y al cierto estetismo de Oscar Wilde. Es cierto que D'Annunzio también tuvo bastantes problemas en vida porque muchas veces, bueno, pues lo acusaron de un cierto plagio. Digamos que él muy libremente tomaba, y a veces tomaba de manera literal, sin decir cuáles eran las fuentes. Y por otra parte, claro, al leer las obras parece que ciertos movimientos antidemocráticos que él tenía, en realidad no los toma de Nietzsche, ya vienen de sus lecturas de Paul Bourget. Y luego, pues, a esto también se mezcla, pues, por ejemplo, todo el tema de la gran salud o la degeneración, que tampoco vienen de Nietzsche, sino de las lecturas del médico, sociólogo y sionista Nordau, sobre todo el ensayo de degeneración, y por supuesto, bueno, pues también la filosofía del inconsciente de von Hartmann. Entonces, bueno, realmente es una tarea difícil porque, por ejemplo, si yo quisiera rastrear las huellas de Nietzsche en la novela, por ejemplo, de Las Vírgenes de las Rocas, no habría muchas dificultades. Realmente hay muchísimas referencias que pueden venir del Zaratustra, que pueden venir de Más allá del bien y del mal, incluso del nacimiento de la tragedia.
El problema es que yo no creo que sea en la abundancia de referencias a Nietzsche el foco, digamos, la atención que a mí me interesaría revelar de esta charla, del por qué yo la he titulado pues, El anuncio. Por otra parte, bueno, digamos que quizás, como dije antes, el principal problema, de alguna manera, la principal tensión que tiene el anuncio, y yo en la primera lectura no me di cuenta, o sea, en la primera lectura cuando todavía estaba en Italia, pues no me di cuenta, es fundamentalmente su ser wagneriano. D'Annunzio, digamos, bueno, quizá no sé si lo sabemos, pero creo que sí, él también en 1919, la empresa de Fiume, con un grupo de rebeldes del ejército, pues creó una entidad estatal llamada la Regencia del Carnaro, la Regencia del Carnaro. De alguna manera es que, bueno, duró como unos 14 meses, hasta ya luego pues el desalojo, digamos, forzoso, ¿no? En los días de Navidad de 1920. Yo quiero solamente hacer una referencia a esto porque me parece importante por dos razones. Una, porque generalmente D'Annunzio se ha visto siempre como el poeta, el escritor del fascismo. Es cierto que él entró en política ya antes, en 1897, ocupando las bancadas de la derecha, pero es cierto que entró con una frase, con esta frase, es decir, más allá de derecha y de izquierda, como más allá del bien y del mal. Porque es cierto que es verdad que entró en la bancada de la derecha, pero luego en 1900 se pasó a la bancada de la izquierda solamente para bloquear medidas del gobierno Pelú en ese momento. O sea, de dar más poderes a los órganos policiales, ¿no? Entonces, este es D'Annunzio, pero lo que me interesa, y os he traducido solo una pequeña parte de la Carta Constitucional de la Regencia del Carnaro, que en realidad no escribió él, o sea, él la retocó, la escribió Alceste de Ambris, que era un representante del sindicalismo revolucionario radical, bastante radical, y en esta entidad estatal, que realmente luego se descubre lo que es básicamente el querer realizar la obra de arte total de Wagner, de alguna manera. Ya lo probó antes con su paso por el teatro, a finales del 19 y ya a principios del 20, pero digamos en esta entidad estatal se suponía que no había distinciones de sexo, de estirpe, de lengua, de clase o religión, y en la cual, y aquí cito, desde el juego armónico de las diversidades se haga siempre más vigorosa y rica la vida comunitaria. Entonces, claro, realmente es complicado entender exactamente D'Annunzio políticamente hacia dónde iba. Lo todavía más importante, yo creo, en relación a lo que voy a decir, es que en la regencia, en esta entidad estatal, el arte de la música era considerada por los estatutos como una institución religiosa y social. Por eso digo que de alguna manera D'Annunzio era wagneriano y siempre será wagneriano, y esto es el principal problema que tendrá al incorporar Nietzsche en sus novelas, incluso en su pensamiento. D'Annunzio presenta al público italiano Nietzsche en un artículo de 1892, que luego sabemos que es realmente él copia, digamos, lo que ya había escrito Jean Denetti siempre el mismo año, en un artículo titulado Nietzsche Zaratustra, y él titula este artículo la bestia electiva, y lo presenta al público de Nápoles, curiosamente un público que en aquel momento ya podía leer a Nietzsche en alemán, mientras, sobre todo la aristocracia de Nápoles, que es a quien él se dirige,
porque en aquel momento está ligado sentimentalmente a una princesa, María Gravina, entonces de alguna manera esto es una cierta ironía, un divertissement, es decir, él no solo no había leído Zaratustra, Nietzsche, cuando lo leerá, lo hará en francés y curiosamente presenta a Nietzsche al público italiano, a un público italiano que en aquel momento ya lo leía en alemán, por lo menos en Nápoles, donde él en ese momento estaba escribiendo. Ahí, de alguna manera, D'Annunzio presenta a Nietzsche según los tópicos de la época, probablemente todavía hoy vigentes para algunos, o sea, como un mero provocador antidemocrático. Y, por supuesto, bueno, promotor de la doble moral, que esto es, de alguna manera, lo que también el artículo de Jean Denetti está más señalado. Luego, aquí añade algo de su pluma, que, bueno, pues la plebe es plebe porque sufrirá siempre porque no tiene el sentimiento de la libertad, de alguna manera. Pero esto yo, insisto, no creo que sea una idea que D'Annunzio toma de Nietzsche, sino que él ya la tiene de por sí y que, bueno, se apoya en Nietzsche por decir, pues aquí encuentro un pensador que me apoya. De hecho, D'Annunzio nunca pensará que Nietzsche es, de alguna manera, un maestro o una guía para él, siempre será su par, de alguna manera. Bueno, es curioso que además en este artículo, también teniendo en cuenta de cómo terminará D'Annunzio, bueno, de alguna manera trata de decir que, o sea, no solo que la plebe es plebe, sino que encima las pobres masas, ahora, en este tiempo, o sea, en 1892, pasarán a ser dominadas por alguien peor que el señor feudal, ¿no? Y habla del estado máximo, o sea, el estado de alguna manera productor de la felicidad. Aquí sí que de alguna manera puede haber alguna presencia del Zaratustra, pero realmente es curioso esto y por eso digo que la obra y la vida de D'Annunzio es complicado de entender porque D'Annunzio luego terminará en un lugar llamado el Vittoriale degli Italiani, digamos una especie de museo de sí mismo, y encima subvencionado por el Estado. Esto, por eso la dificultad siempre entre la obra, lo que se dice, lo que se es y luego la vida, ¿no? De alguna manera. Solo voy a leer bueno, dos citas de este artículo, de La bestia electiva, bueno, que en su análisis de lo que está sucediendo en ese momento en Europa, D'Annunzio ataja la cuestión y dice, bueno, es que además, dice, desde hace 4 siglos los europeos no atienden a otra cosa que a expoliar y exterminar a las otras tribus. Hoy pasa lo mismo, incluso nos hemos especializado un poco más. Y aquí sí que llega directamente la referencia a Nietzsche en este artículo. Y dice, según la doctrina de Friedrich Nietzsche, una de las razones del general movimiento reside en esto, que Europa entera ha recibido su huella definitiva en la noción de bien y mal, tomada en el sentido de la moral de los esclavos. Esto, de alguna manera, insisto, en este momento, 1892, D'Annunzio no ha leído la genealogía de la moral, no ha leído nada, ha leído solamente el artículo de Jean Denetti, que de alguna manera presenta este rasgo fundamental de Nietzsche. Lo más importante llega, en mi opinión, y por eso lo he traído también como texto paralelo, es más que nada para la reflexión. D'Annunzio luego empieza a leer las traducciones francesas de Nietzsche y en el año siguiente, en 1893, escribe un artículo en tres entregas que se titula El caso Wagner, o sea, directamente entra en la cuestión para él crucial. En la primera entrega, perdonad si tengo que hacer este preámbulo, esto va a ser importante sobre todo en vistas al final, a la conclusión, yo creo. De alguna manera, él titula directamente así, el caso Wagner, o sea que ya sabemos cuál es el problema, cuál es el escrito de referencia. Presenta a Nietzsche como uno de los espíritus más originales y audaces que hayan aparecido a finales del XIX. Empieza un poco ya a entrar en la cuestión, o sea, la tensión que hay entre la vida ascendente de marca nietzscheana en contra de una cierta decadencia wagneriana.
Esto es importante porque en el momento en el que él escribe el artículo está escribiendo también El triunfo de la muerte, que al principio se llama El Invencible y luego terminará llamándolo el triunfo de la muerte. Y en el personaje del triunfo de la muerte, Giorgio Rispa, la tensión entre la vida ascendente y de alguna manera el decaimiento, el retiro y luego la muerte es bastante evidente. El personaje Giorgio Rispa es el típico intelectual, artista, que no reconoce su marca burguesa, es el problema, y que de alguna manera pues, no tiene armas para la vida cotidiana, y lo que trata es siempre de escapar mediante los vuelos poéticos. Y luego veremos por qué es interesante, porque el triunfo de la muerte empieza con una cita de Más allá del bien y del mal, pero termina con una superposición de una obra de Wagner, y ahora lo veremos. Bueno, en este texto, el caso Wagner, D'Annunzio, de alguna manera, después de alabar la presencia de Nietzsche, también reconoce que si bien Wagner efectivamente es el tipo ejemplar del artista decadente, hay que empezar con el ser wagneriano. Esto de alguna manera es lo que dice D'Annunzio. No sé si aquí está de acuerdo con Nietzsche o si es efectivamente algo suyo propio, porque en esto habría que entrar entonces en la recepción de Wagner en Italia, y no terminaríamos nunca, además que tampoco me la he preparado, así que da igual. Pero sí, en el sentido que fue bastante complicada ahí también, y D'Annunzio tuvo un peso determinante, porque D'Annunzio, por eso he traído también dos artículos, porque es que fue un escritor muy prolífico y sus artículos de alguna manera movieron, es decir, crearon opiniones, formaron opiniones. Entonces aquí ya empieza de alguna manera a verse lo que será este artículo. Este artículo será una defensa de Wagner en contra de Nietzsche. Dice, le traduzco aquí y os cito: la naturaleza de Richard Wagner es una de las más complicadas, de las más inquietas, de las más móviles, de las más contradictorias que este siglo ofrezca a la curiosidad de los psicólogos. Se puede quizá decir que el poeta de Siegfried y de Parsifal, se puede quizá decir que al poeta de Siegfried y de Parsifal no les sea desconocida ninguna de las inquietudes, de las ansiedades, de las inspiraciones, de las repugnancias, de las mil delicadas e incurables enfermedades que afligen al espíritu moderno. Aquí Nietzsche ya empieza a tener problemas con frases que están no solo en el caso Wagner, sino también en Más allá del bien y del mal, del tipo esta que está en el parágrafo 256 de Más allá del bien y del mal, de Nietzsche, que dice, cito: Wagner en cuanto músico es un pintor, en cuanto poeta un músico, en cuanto artista sin más un comediante. Entonces, mientras D'Annunzio va analizando las posturas de Nietzsche en relación a Wagner y diciendo que de alguna manera el que mejor ha entendido la modernidad, el que mejor ha entendido aquello que todos nosotros somos es Wagner, trata también de como encontrar excusas de alguna manera. Dice, bueno, los motivos de ciertos cambios en Wagner pues son evidentemente en el momento de su retiro pues la lectura de la filosofía de Schopenhauer. Y hace una advertencia que a mí me parece interesante subrayar, también quizá para una discusión, porque para mí entenderla es complicado, puedo más o menos intuir lo que quiere decir aquí D'Annunzio, y dice: la enemistad de Nietzsche contra Wagner reside en cuestiones éticas y no estéticas. Aquí subraya D'Annunzio, y creo que esto es importante retenerlo para luego. Y luego D'Annunzio, claro, no puede no llegar al problema central de la cuestión del caso Wagner, ¿no? Que es el histrionismo de Wagner, su ser un genio teatral, el hombre escénico por excelencia. De alguna manera, lo que aquí ya D'Annunzio muestra que el caso Wagner, lo que él escribe en el caso Wagner, es una defensa de Wagner. Claro, una defensa de Wagner que también es una defensa de sí mismo, como luego vamos a ver. Es lo que Nietzsche escribe en el parágrafo 8 del caso Wagner.
Yo aquí lo he parafraseado. Lo que viene a decir Nietzsche en ese parágrafo es que si eliminamos de la producción musical wagneriana la protección del andamiaje teatral, imprimis, la retórica teatral, la música no vale nada. Es elemental, nunca verdadera. Claro, aquí D'Annunzio efectivamente clama, dice no, esto sí que no lo puedo, entiendo que seas el espíritu más lúcido de finales del siglo XIX, pero esto sí que no lo puedo aguantar, no lo puedo soportar. Y dice que estas conclusiones son groseramente erróneas y además vanamente injustas, pues añade D'Annunzio, al margen de la gran maquinaria teatral y de las significaciones simbólicas superpuestas, la música de Wagner es hermosa. Ahora, claro, si hacemos un salto adelante y vemos las producciones de D'Annunzio, las producciones teatrales de D'Annunzio, pues nos damos cuenta que aquí a quien está de alguna manera protegiendo es a sí mismo. Está, digamos, protegiendo de eso ese histrionismo que de alguna manera Nietzsche trataba de analizar casi como un psicólogo, como un psicólogo, a la manera de Nietzsche. El histrionismo de Wagner, ese ser por excelencia un decadente, que ahora veremos un poco más a fondo, de alguna manera D'Annunzio se está protegiendo a sí mismo. Básicamente porque dice D'Annunzio que no solo la cuestión, es decir, como si Nietzsche se hubiera confundido y el ataque no fuera a la estética sino a la ética, o sea que aquí D'Annunzio hace una división, una cuestión estética y una cuestión ética. Trata de cortar por lo sano, dice D'Annunzio, es que el artista es un fenómeno irresponsable. Y en la época presente, la suya en ese momento, solamente la música de Wagner ha podido expresar lo incognoscible que perturba los corazones modernos. O sea, concluye literalmente nuestra necesidad metafísica. Bueno, aquí el problema es que, como dije ya, a quien está defendiendo, es decir, aquí se está defendiendo curiosamente a sí mismo, a lo que él está escribiendo en ese momento, que es el triunfo de la muerte, que empieza con una cita de Más allá del bien y del mal, del parágrafo 30, esta que os leo. Hay libros que tienen un valor inverso para el alma y para la salud, según que de ellos se sirvan el alma inferior, la fuerza vital inferior o el alma superior y más poderosa. En el primer caso son libros peligrosos, corrosivos, disolventes. En el segundo, llamadas de heraldo que invitan a los más valientes a mostrar su valentía. Esto está puesto en el triunfo de la muerte, al principio del triunfo de la muerte, pero es que el triunfo de la muerte, quiero decir, termina con una superposición del Tristán e Isolda. Quiero decir, Giorgio Aurispa querrá morir junto a su amada, de alguna manera, para que la muerte se transfigure en arte, ¿no? Y redima la muerte como puro proceso fisiológico. Claro, el problema es que la última página del triunfo de la muerte no es efectivamente nada, es decir, es una muerte violenta y trágica, y es curioso que, por eso digo que hay una cierta, de alguna manera, una cierta ironía, una cierta contradicción constante en D'Annunzio, en sus producciones, no solo en el triunfo de la muerte, no solo en Las Vírgenes de las Rocas, que ahora vamos a hablar rápidamente de este texto, y no solo en sus artículos. ¿Qué sucede con esta novela que viene justo después del triunfo de la muerte? Básicamente, la trama es bastante, no sé si iba a decir una salvajada, no la voy a decir. A mí me ha parecido bastante kitsch porque realmente la trama es, digamos que un hombre que se retira, Claudio Cantelmo, un aristocrático, no tiene nada que ver con el personaje anterior de Giorgio Aurispa, que es un burgués artista intelectual, sino que es un aristocrático que se retira, digamos, para encontrar entre tres mujeres, también ellas aristocráticas,
la más digna, la más adapta para dar a luz al futuro rey de Roma. Esto es una novela de 1895 y en esa novela todavía están de alguna manera presentes los sueños de la restauración, o sea, que decir, los fastos de la antigua Roma. También se mezclan los problemas que realmente tenía D'Annunzio con la especulación urbanística que tenía Roma en ese momento. En esta novela, que repito, la trama no es lo más importante porque desde las primeras páginas se sabe perfectamente que no terminará así, que no habrá ninguna unión, que no habrá ningún futuro rey de Roma, es evidentemente el desarrollo de este personaje. Es un personaje que además es un aristocrático y además, digamos, su antepasado en el siglo XV fue retratado por el mismísimo Leonardo da Vinci. Entonces vemos aquí una especie de necesidad, digamos, de creación de un pasado mítico, que es un poco el juego que también Gabriel D'Annunzio hacía consigo mismo. Quiero decir, él siempre fue un burgués, lo fue toda la vida, pero quizá aquí está el misterio de entender efectivamente qué es un burgués. Pero él siempre se codeó con aristocráticos y él siempre de alguna manera se sintió como tal aristocrático. Por eso quizás la lectura de Más allá del bien y del mal, que es aristocrático, quizás fue también de alguna manera no algo necesariamente nuevo para él, pero de alguna manera algunas conclusiones que hay en esa parte de Más allá del bien y del mal, él de alguna manera se pudo reencontrar. No significa que lo haya entendido, pero da un poco igual, porque efectivamente ¿quién ha entendido a fondo a Nietzsche? En esta novela pues hay frases que sí que pueden venir de Nietzsche, pueden venir de las tendencias antidemocráticas que ya tenía D'Annunzio, cuando pues dice que el mundo es el resultado de la sensibilidad y de la representación de unos pocos hombres superiores y sabedores de su destino. De alguna manera, quiero decir, no nos daría tiempo, ¿no?, en repasar todas las veces que D'Annunzio pues, se refiere aquí a Nietzsche o de alguna manera rescata alguna huella nietzscheana. Y tampoco creo que sea lo más importante porque realmente no son las referencias directas que él hace a Nietzsche lo más decisivo de la cuestión, de la relación entre D'Annunzio y Nietzsche. Es sobre todo, en particular, es la polémica y el problema Wagner, o sea, el problema del gran comediante. Entonces, voy a leer un momento una cita de Las Vírgenes de las Rocas, es una traducción que he hecho yo, y dice lo siguiente, dice: yo me fui de la ciudad, sofocado por el disgusto, pero ahora pienso en la disolución casi con júbilo. Cuando todo será profanado, cuando todos los altares del pensamiento y de la belleza serán abatidos, cuando todas las urnas de las esencias ideales serán derruidas, cuando la vida común habrá descendido a un tal límite de degradación que parezca imposible sobrepasarlo, cuando la gran oscuridad se habrá apagado hasta la última antorcha humeante, entonces la muchedumbre se detendrá presa de un pánico mucho mayor de aquellos que sacudieron violentemente su miserable alma y, falta del frenesí que la excedía, ella se sentirá perdida en su desierto lleno de ruinas, no viendo ante sí ninguna vía y ninguna luz. Entonces bajará sobre ella la necesidad de héroes. Claro, de alguna manera esta idea de una posible restauración, esta idea de que los valores del pensamiento y de la belleza sean en sí valores imperecederos, es de alguna manera yo creo, a mi entender, uno de los problemas que tiene D'Annunzio y una de las violentas críticas que además recibió, por ejemplo, por parte de Pirandello, que ya en aquel entonces, leyendo esta novela y sobre todo habiendo leído la anterior, El triunfo de la muerte, dice: no entiende bien, digo, si los dos personajes de alguna manera son
solamente el uno el reverso del otro. O sea, Giorgio Aurispa es, digamos, la máscara de Cantelmo, o Cantelmo es la máscara de Aurispa, pero lo que no entiende Pirandello, efectivamente que él sí conocía bastante bien la cuestión de la máscara, que ahora veremos ya para terminar, es cuál es la verdad poética de esta novela. Más allá de lo que él piensa políticamente, de la restauración, dice cuál es la verdad poética. Y yo creo que este es el límite que D'Annunzio tiene en relación a Nietzsche. O sea, que de alguna manera, no sé si él puede soportar que el artista y el intelectual sean en el fondo burgueses en esta época. Quiero decir que de alguna manera la base más importante de un artista, la base más importante de un intelectual es su ser burgués, su pertenencia a lo que se llama la burguesía. Porque, curiosamente, en la novela hay referencia a artistas, pero los artistas son Leonardo da Vinci y el otro es Dante. Es decir, no son los artistas que D'Annunzio podía admirar, no tienen nada que ver con Wagner, evidentemente, y de alguna manera no son los artistas que en ese momento estaban en la escena europea. Y tampoco él es un artista a la manera de Dante y de Leonardo da Vinci. Cuando digo que, claro, el problema, yo creo, el problema de D'Annunzio con Nietzsche es la cuestión del comediante, la cuestión del tomarse en serio como artista, como personaje. Yo creo que es ahí el momento de crisis, de mayor crisis con Nietzsche. Porque es cierto que de las muchas referencias que hay en los libros de D'Annunzio, en particular en este, es Más allá del bien y del mal. Y Más allá del bien y del mal, de alguna manera, es un libro bastante complicado, porque dice de él Nietzsche que es, en lo esencial, una crítica de la modernidad, aunque en ningún momento en el libro aparece una definición clara y concreta de lo que es la modernidad. Sí hay, de alguna manera, referencias a que, por ejemplo, la filosofía moderna es anticristiana. Enumera algún rasgo que otro de las ideas modernas. Por ejemplo, la especialización del filósofo, el caos de las conciencias, la nivelación, la fe en el progreso, pero no hay una definición de cuál es el núcleo de lo moderno, aparentemente. Paralela a la cuestión de la modernidad, en el libro se desarrolla otra que me parece bastante importante y que me parece muy moderna, que es la cuestión de la máscara. Desde el fragmento, por ejemplo, desde el parágrafo 40, que empieza con todo lo que es profundo a la máscara, hasta luego pasando por muchos otros y llegando al parágrafo 278, ¿no?, donde el caminante con ojos indescifrables pide una máscara más, una segunda máscara más. Muestra que, de alguna manera, D'Annunzio, con esta cuestión de la máscara, con el juego de las máscaras, no se lleva muy bien. Quiero decir, D'Annunzio se toma muy en serio sus personajes y no entiende lo que ya de alguna manera Pirandello ya había entendido en El juego de las partes, por ejemplo. En El juego de las partes se muestra muy bien cómo el intercambio de máscaras es lo esencial, de alguna manera, de la vida contemporánea de aquel momento. Por lo menos era como un rasgo sintomático. Entonces, sobre esta cuestión, y ya voy terminando, os voy a leer una cita, es un poco larga, de Nietzsche, pero ya es para terminar, lo prometo, sobre la cuestión del espíritu y de la máscara. Y luego diré por qué esta cita. Leo: ese algo imperioso a lo que el pueblo llama el espíritu quiere ser señor y sentirse señor dentro de sí mismo y a su alrededor.
tiene voluntad de ir de la pluralidad a la simplicidad, una voluntad opresora, dominadora, ávida de dominio y realmente dominadora. Sus necesidades y capacidades son en esto las mismas que los fisiólogos atribuyen a todo lo que vive, crece y se multiplica. De igual manera, el espíritu subraya, destaca de modo arbitrario y más fuerte, rectifica, falseándolos, determinados rasgos y líneas de lo extraño, de todo fragmento de mundo externo, entre comillas, mundo externo. Al servicio de esa misma voluntad, hállase también un instinto aparentemente contrario del espíritu, una súbita resolución de ignorar, de aislarse voluntariamente, de cerrar sus ventanas, un decir interiormente no a esta o a aquella cosa, una especie de estado de defensa contra muchas cosas de las que cabe tener un saber, un contentarse con la oscuridad. Forman en fin parte de lo dicho aquella prontitud del espíritu que no deja de dar que pensar, y esto es importante, para engañar a otros espíritus y disfrazarse ante ellos. Aquella presión y empuje permanentes de un espíritu creador, configurador, transmutador. El espíritu goza aquí de su pluralidad de máscaras. Bueno, aquí, claro, aquí el traductor pone goza, yo no sé si es realmente correcto poner goza porque es un término bastante cargado. El verbo es geniessen, me imagino que es también saborea, pero bueno, de alguna manera es importante la cuestión. Dice, el espíritu goza, saborea, digamos, siente un cierto placer aquí de su pluralidad de máscaras y de su astucia. Goza también del sentimiento de su seguridad en ello. Entonces, en la cuestión, yo creo que aquí está el límite de D'Annunzio frente a Nietzsche. No querer reconocer que en su naturaleza de artista y poeta late también el burgués que goza de su pluralidad de máscaras. Y aquí viene la cuestión importante, yo creo, del mundo burgués que en cada caso todos nosotros somos, es decir, siempre. O sea, la pluralidad de máscaras no es una necesidad, de alguna manera, es un goce, es un saborear. El espíritu goza aquí de su pluralidad de máscaras. Y es más que plausible que D'Annunzio luchara como hombre, como personaje, como poeta soldado, como ese mito que él se forjó de sí mismo, contra ese goce de pluralidad de máscaras. Y es curioso que cuando D'Annunzio siempre declaraba el artista como fenómeno irresponsable, de alguna manera se tomara siempre tan en serio como comediante. Es decir, de alguna manera no podía renunciar a su identidad. Y en efecto, al final de las Vírgenes de las Rocas, que termina con un suicidio también, de alguna manera, no real como el suicidio del triunfo de la muerte, sino una especie de suicidio en la nostalgia, Cantelmo, de alguna manera, observa, ya bajando de la montaña, unas casas del pueblito de Secli y dice lo siguiente: aquel frágil nido humano que apenas se distinguía de la roca a la cual estaba suspendido. Y tuve la visión fantástica de aquel pueblo inconsciente y taciturno, vamos a retener inconsciente y taciturno, dirigido desde tiempos ancestrales a reducir las vísceras de los corderos en cuerdas musicales, destinada a expresar en el lenguaje del arte las más altas aspiraciones de la vida y a instilarlas en miríadas de desconocidas almas en el mundo. De alguna manera, aquí, bueno, pues vuelve la cuestión de la música, vuelve y además es la única visión que tiene el personaje. El personaje siempre tiene sus reflexiones y tiene la voz demoníaca que de alguna manera lo va avisando de que su destino no será el que él cree que va a ser. Y aquí tiene una visión, y es esta que os acabo de decir. Aquí sobresale la máscara de Aurispa, que está en Cantelmo, del final, de la nostalgia, de una cierta melancolía casi, diría yo. Y se choca de alguna manera con la voluntad de conocimiento y de autoconocimiento, que eran bastante sospechosas para Nietzsche. Sin embargo, desde el Más allá del bien y del mal, o
después de la genealogía de la moral, de ese primer parágrafo donde todos lo recordamos, ¿no? Es decir, nosotros los que conocemos somos desconocidos para nosotros mismos, ¿no? Nosotros los que conocemos precisamente nos desconocemos. Y efectivamente siempre hubo en Nietzsche una cierta, ¿cómo puedo decir? Una cierta resistencia al decir de sí quién es. Aunque curiosamente su libro Ecce Homo termina con el subtítulo ¿Cómo se llega a ser lo que se es?, ¿no? Parece casi el libro del destino. Pero antes de dar el salto justo al final, además al final de las obras de Nietzsche, al cual también pertenece el caso Wagner, os quiero leer una carta de 1887, del 14 de diciembre, bueno, no entera, es una parte, dirigida a Carl Fuchs. Y es una carta que a mí me sorprendió por esto que dice: casi todo lo que hago en la actualidad es un borrón y cuenta nueva. La vehemencia de las oscilaciones internas ha sido horrible durante los últimos años. Ahora, cuando he de pasar a una forma nueva y más elevada, necesito ante todo un nuevo extrañamiento. Aquí utiliza la palabra que también se traduce por alienación. Una despersonalización, todavía más elevada. En ello es esencial qué y quién siguen estando conmigo. Entonces, aquí veo que la conclusión es que de alguna manera D'Annunzio siguió siempre creyendo en sus máscaras, nunca aceptó el juego, de alguna manera, de ese goce que hay en el intercambio de máscaras, que no es una necesidad de la vida, digamos, de la vida, es decir, de las circunstancias que me obligan a ser distinto en cada momento, el yo que estoy aquí sentado, el yo como amigo o como distintos amigos. No es una cuestión de necesidad, nos va en ello ser así, es una cuestión de goce, de placer. Pero os leí antes el fragmento del final de Las Vírgenes de las Rocas, porque me parece esclarecedor esa visión que tiene Cantelmo del pueblito silencioso e inconsciente. Porque Nietzsche, en su última carta escrita a Jacob Burckhardt, del 6 de enero de 1889, probablemente desde su última despersonalización, nos habla en este tono, con este mensaje. Leo y termino, y ya termino de hablar. Querido señor profesor, en fin de cuentas, preferiría mucho más ser profesor en Basilea que Dios, pero no me he atrevido a llevar mi egoísmo privado hasta el punto de omitir por su causa la creación del mundo. Como ve usted, sea cual sea la forma en que se vive y el lugar en que se viva, hay que hacer sacrificios. Sin embargo, he hecho que me reserven una pequeña habitación de estudiante que se encuentra frente a Palazzo Carignano, en el que nací como Vittorio Emanuele, y que permite, además, escuchar desde su mesa de trabajo la espléndida música de la Galería Subalpina que interpretan debajo de mí. Pago 25 francos, servicio incluido, yo mismo me consigo mi té y hago todas las compras. Sufro por llevar las botas rotas y en todo instante doy gracias al cielo por el viejo mundo, para el cual los seres humanos no han sido bastante sencillos y silenciosos. No sé si recordáis lo que decía Cantelmo de ese pueblito suspendido. Claro, y yo creo que es esa, quizás el silencio y la sencillez de Cantelmo, que en su visión, digamos, añoraban mirando ese pueblito, la de los habitantes de ese pueblito suspendido, ¿no? De una roca frente probablemente al avanzar del nihilismo que Nietzsche nos relató quizá como una creciente desertificación de todo recurso simbólico. Y yo creo que este sí que será realmente el límite del anuncio, pero el límite, yo creo, de casi todo. Y perdonad si me he extendido demasiado.